Listo. Ahora sí, ya está la grabación aquí. Listo. Entonces, muchachos, vamos a iniciar hoy repasando rápidamente algo que habíamos visto la vez pasada. Entonces dijimos que cómo el computador almacena la información. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de chun, 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 Por medio de variables. como una especie de cajoncito, ¿cierto? Pero que nosotros le llamamos a llamar variables, ¿listo? Entonces el día de hoy justamente vamos a hablar un poquito más sobre las variables, ¿listo? Si tuviéramos que definir qué son las variables, ¿cómo podríamos definirlas? ¿Cómo lo podrían definir ustedes? ¿Quién me daría una definición de para ustedes qué es una variable? Como espacio Datos. donde se almacena algún dato, Ok, ¿el espacio en dónde? Sí, vamos bien, ¿el espacio en dónde? Recopilar algún dato, información. Dime. Para poder copilar como algún dato y guardarlo a partir de esa variable. Exacto, es como un dato en memoria, ¿cierto? Habíamos hablado algo así como unos cajones, ¿cierto? Son como unos cajoncitos que yo tengo en memoria donde tengo diversos elementos, ¿listo? Entonces, digamos, la vez pasada, en el ejercicio que realizamos en clase, habíamos hablado del tema del cálculo de la nota, ¿cierto? Que teníamos ahí. Entonces teníamos una que es L1, L2, así hasta L10 y por acá teníamos la nota del proyecto, ¿listo? Entonces, a estas variables se le denominan variables de qué. Si hablamos, si mezclamos el tema de variables con lo que habíamos visto de algoritmos que tenemos entrada, proceso, salida, serían variables de qué? entrada. Variables de entrada, ¿cierto? Son las variables que se usan como insumo para resolver un problema o para un proceso. ¿Listo? Y en este caso, ese cajoncito que teníamos que se llamaba nota definitiva o nota o definitiva, ¿cómo se llamaría entonces? Variable de salida, Salida. Variable de salida. Yo tengo ahí unas intermedias, ¿cierto? Que son las que utilizo en el proceso de pronto para hacer cálculos que no necesariamente se convierten ni de entrada ni de salida, que son las variables intermedias, pero digamos que estas son las más importantes que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ahora, como sabemos que los computadores son brutos, ¿cierto? Entonces, él tiene un montón de espacios en memoria. ¿Cómo hace para identificar cuál es el espacio en memoria al que nos estamos refiriendo? ¿Cómo lo podemos hacer? con las etiquetas, Dándole un nombre. Con Ponle el un nombre. nombre o con una etiqueta, ¿cierto? Que aquí vamos a llamar identificador, pero podemos decir inicialmente que es colocándole un nombre. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá directamente un nombre, pero además en C++, y esta es una de las razones por las cuales nosotros usamos C++ y no usamos Python para nuestro trabajo. Y es porque para mí es fundamental que ustedes entiendan que para que el computador optimice el espacio de memoria, necesita asignarle otro atributo a las variables. ¿Alguien de pronto sabe qué atributo es el que yo tengo que asignarle a una variable para que el computador pueda optimizar su procesamiento? Un el tipo de tipo de dato. dato, Tipo, Exacto, tipo Declarar de qué dato. tipo de dato es. Entonces, esto ustedes cómo lo pueden visualizar. Ay, ¿qué es eso de tipo de dato? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que ustedes están en un supermercado, muchachos. Ustedes están en un supermercado, tienen su supermercado, ¿cierto? Y en el supermercado ustedes tienen guacales o cajitas de madera de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces de pronto una cajita pequeña para guardar las moras, las fresas, las cosas pequeñas, la alberja, bueno, si se guardara en guacales, pero me entienden la idea de lo que les digo, la fruta pequeña, limones, ¿cierto? Guacales medianos
donde ya guardo, no sé, mandarinas, naranjas, manzanas, y guacales grandes, donde ya guardo papaya, melones, sandías, frutas grandes, ¿cierto? Entonces, sería un desperdicio yo guardar, por ejemplo, moras que son pequeñas en guacales grandes, ¿cierto? O guardar, tratar de guardar una sandía en un guacal pequeño porque no me va a entrar, ¿listo? Entonces, justamente para esto fue que se crearon los diferentes tipos de datos que ya los vamos a ver y vamos a ver cómo funcionan, ¿listo? Entonces, a este nombre que de manera coloquial le decimos nombre, en computación, porque ustedes saben que nosotros le ponemos nombres extraños a las cosas. Entonces, en vez de decir problema o paso a paso o resolución de problemas, le decimos algoritmo, ¿cierto? Ya lo vimos ahí. Acá es algo similar. Entonces, en vez de decirle nombre, le decimos identificador. ¿Listo? ¿Por qué creen que se llama identificador? Si nosotros habláramos de nosotros como colombianos que somos aquí, ¿cuál es el identificador de los colombianos? En La Colombia siempre cédula. El ID, la cédula, ¿cierto? Es el identificador es la cédula. ¿Y por qué creen que se llama identificador? porque es único porque para es cada único. persona. Porque es único para cada persona. Entonces, el nombre que se llama identificador es porque hay algo que me permite identificar de manera única y unívoca a una sola, bueno, en el caso de Colombia, el identificador a una sola persona, ¿cierto? En teoría, dos personas no pueden tener el mismo número de cédula. Acá es exactamente lo mismo, como el computador va a buscar ese cajoncito por el nombre que yo le estoy asignando, se llama identificador, lo cual me ayuda a decirle exactamente al computador a qué cajoncito me estoy refiriendo. Si yo le pudiera poner el mismo identificador a dos casillas, el computador me va a decir, venga, ¿a cuál de las dos se está refiriendo? ¿Listo? Entonces, por eso, lo primero que vamos a hablar es un poco de los identificadores. Entonces, si entramos a hablar un poquito más sobre los identificadores, identificadores. Entonces, quiere decir, tenemos las siguientes características. Ya vimos la primera y es que debe ser único dentro del programa. ¿Listo? Dentro del programa que están realizando debe ser único, no debe tener otro nombre que sea igual dentro del mismo programa. ¿Listo? Único quiere decir que no pueden haber dos iguales. ¿Listo? Esa es la primera característica. La siguiente característica es que deben ser alfanuméricos. ¿A qué se referirá que sean alfanuméricos? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se referirá ese alfanumérico? Que no pueden Parte tener símbolos. escrita y numérica. Que puede tener números y letras. ¿Listo? Números y letras. Suena muy obvio, pero cuando hablamos de letras, ¿a qué me estoy refiriendo yo, muchachos? Si estoy hablando, los programas, la mayoría de compiladores o lenguajes de programación, ¿de qué idioma se originan? ¿Qué creen ustedes? Inglés. Del Inglés. inglés, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de letras debería yo funcionar o debería Todas usar? menos la ñ. Todas menos la ñ. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿creen que yo puedo utilizar identificadores Las con tilde? tildes. No, No, todas las letras sin tilde, ¿listo? Únicamente utilizo las letras del alfabeto de la A a la Z sin la ñ para nosotros y los números del 0 al 9. Y hay un carácter especial que yo puedo usar, entonces también puedo usar, aquí voy a hacer un más para decir que lo puedo usar también, más el carácter underscore o raya al piso, ¿listo? Entonces, números y letras y raya al piso que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer una mezcla de números y letras y con raya al piso. Este raya al piso funciona muy bien, por ejemplo, como separador de nombres. ¿Listo? Por ejemplo,
Si yo quiero llamar una variable que se refiera a que voy a almacenar ahí mi nombre, entonces yo podría llamarla mi raya al piso nombre. ¿Sí ven? ¿Cuál es la idea de usar al raya al piso y por qué, muchachos? Porque ninguna variable puede tener espacios. ¿Listo? No puede tener espacios. Y ustedes dirán, pero esta gente está loca, ¿sí o no? ¿Por qué eso así si las palabras tienen espacios? ¿Cuál creen que sea la razón de que los identificadores no puedan tener espacios, muchachos? Porque el computador podría considerarla como una nueva o como una distinta. Exacto, póngase ustedes en el lugar del computador, ¿sí o no? Entonces, si ustedes ven una palabra separada a mi nombre, dicen, bueno, mi es la variable o la variable es mi nombre, porque además si permito un espacio, ¿por qué no permito dos? ¿Por qué no permito tres? ¿Cierto? En general, todo lo que se trabaja en sistemas, lo que son variables, incluso nombres de archivos, cuando los manejo dentro de un programa es adecuado que sigan este estándar, que solo utilicen números y letras y raya al piso y que no tengan espacios, ¿listo? Eso facilita muchísimo las cosas. Ahora viene otra característica que es particular de C++ y que debemos tener en cuenta, y es que el identificador no puede empezar por un número. No puede empezar por un número, ¿listo? Entonces yo no puedo decir nada como uno, mi nombre. Esto está prohibido, ¿listo? Esto no, 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 no. ¿Listo? En cambio de eso, lo que puedo escribir, si lo quiero numerar por alguna razón, es mi nombre, raya al piso uno o mi nombre uno, como quieran ahí. ¿Listo? Listo. Seguimos. Esta es una variable que depende mucho del compilador. ¿Listo? Hay compiladores que lo permiten y hay compiladores que no. Los que trabajan en Visual Studio muy seguramente se los va a permitir. Algunos de los que lo traten de hacer en CodeBlock de pronto no, o los que hagan en C++ de pronto no. ¿Listo? Y es que no debe tener no más de 256 caracteres. ¿Por qué creen que hay esa restricción de 256, muchachos? Por la cantidad de memoria que tiene el programa. Por la memoria predeterminada que se almacena para guardar ese valor, básicamente. ¿Listo? Entonces, en general, no debe ser mayor a 256 caracteres e igual tener una variable de más de 256 caracteres, pues eso es un montón. ¿Listo? O sea, 256 cuando ustedes lo escriban van a ver que realmente es muchísimo. ¿Listo? Para tenerlo ahí para que no haya ningún problema. Entonces, ¿qué más lo veo? Hay algo que en programación se llaman palabras reservadas. Aún si usted no tiene experiencia en programación, aún si usted no tiene nada, ¿qué podríamos creer que es una palabra reservada? ¿Qué les suena eso de palabra reservada, muchachos? Que Una ellos palabra Palabras, te preprogramé para alguna función lenguaje o para la organización. Exacto, es como una clave, ¿cierto? O sea, digamos, por ejemplo, si ustedes tienen una clave con su mamá, ¿sí? Entonces ustedes le dicen, mamá, siempre que yo le diga estoy regulimbis, significa que estoy mal, ¿sí? Entonces, si ella los escucha en cualquier contexto, la palabra regulimbis va a tener ese contexto de que está mal, ¿listo? Si ustedes la tratan de utilizar para otra cosa, no va a tener ese mismo significado. ¿Listo? Aquí es algo parecido. Acá van a ver un conjunto de palabras en el lenguaje que ya vamos a ver ahorita más adelante, eh, que el mismo lenguaje usa para diferentes cosas. ¿Listo? Esas palabras no se pueden usar como identificadores. Entonces, no usar palabras reservadas.
¿Cuáles son algunas de estas palabras? Por ejemplo, la palabra main, la palabra say out, la palabra say in. Los que no entienden qué son estas palabras, sé que las vieron muy seguramente en el Hola Mundo que hicieron. Todavía no entiende a qué se refieren, pero créanme que lo van a entender todo. ¿Listo? Entonces, acá está toda la información. Y no se pueden usar esas palabras reservadas. Hay una prueba muy sencilla que pueden hacer. Yo no sé si eso seguirá funcionando en Windows 11, pero cuando yo usaba Windows en mi época, por ejemplo, uno no le puede poner a una carpeta, o sea, crear una carpeta y llamarla con el nombre C-O-N, en minúscula. Si ustedes le intentan, le va a decir que esa no es un nombre válido para una carpeta porque justamente es una palabra reservada dentro del sistema operativo. ¿Listo? Acá funciona exactamente de la misma manera. Recuerden que tanto los compiladores, los sistemas operativos, todo lo que nosotros tenemos, todo ese son al final programas también que están hechos y que tienen las mismas características de los programas que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Listo. Ya tenemos algunos lineamientos generales, ¿cierto? Ahora les voy a hablar, también les voy a indicar que los identificadores son case sensitive, que es como se llama la palabra, digamos, en inglés, o en español sería algo así como sensible a las mayúsculas, listo, al tamaño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la, el nombre de la variable debe ser exactamente de las maneras en que yo lo nombré. ¿Listo? Entonces, si yo tengo muchos cajoncitos y a un cajoncito lo llamo hola en minúscula, a otro hola con la primera en mayúscula, a otro hola todo en mayúscula, a otro hola en estilo emo, hay una mayúscula, una minúscula o incluso intercambiando los valores, ¿cierto? Todas estas cuatro que están acá, estas cinco que están acá, todas estas son identificadores diferentes para el sistema. Para C++, todas estas cinco son variables totalmente diferentes. Entonces, si ustedes llegan y declaran la variable hola, pero entonces tratan de guardar una variable hola donde la primera está en mayúscula, entonces el sistema va a ir a esa variable. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta que en C++ todo es sensible a mayúsculas. ¿Listo? Digamos que de manera general, y esto sí no es obligatorio, esto es opcional, o sea, ustedes pueden nombrar, desde que estos son los requerimientos obligatorios. Todo esto que está aquí arriba, todo esto de acá es lo obligatorio, ¿listo? Pongámosle así una admiración de para abajo, un signo de admiración, chun. Esto es lo obligatorio, ¿listo? Esto es lo obligatorio. Ahora, lo opcional, listo, hagámosle como un rectangulito acá, lo opcional es usar alguno de estos dos estilos, solo que estos estilos dan más facilidad para nombrar algunas variables. ¿Listo? Hay un estilo que se llama underscore, el estilo underscore, que precisamente es más como el que hemos venido trabajando. Yo soy más team underscore, ¿listo? Entonces, estilo underscore quiere decir que el nombre de mi variable generalmente no es tan sencillo ponerle solo una palabra. De hecho, en la clase anterior, pues no era tan sencillo decir solo laboratorio, sino yo necesitaba decir laboratorio 1, laboratorio 2, ¿cierto? Entonces lo que hago es separar esas dos palabras o esos dos sintagmas en dos palabras específicamente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, lo que hago es colocarle, si voy a colocarle lab 1, entonces le coloco lab raya al piso 1 y así me quedan claras las dos palabras. Lo mismo que hicimos aquí con mi nombre, ¿listo? Separo las palabras con raya al piso, ¿listo? Ese es como el primer estilo. Y el segundo estilo
es el estilo camel case. Camel case se refiere a como, como, como escritura tipo camello, ¿listo? No estamos hablando de pata de camello, no sean degenerados, muchachos, ¿listo? No, estamos hablando de camel case, estamos hablando de programación. Nos vamos a tranquilizar, por favor, ¿listo? Entonces, y los que no entendieron el chiste, no vayan a buscar pata de camello en Google, por favor. No, no, no. ¿Sí? No busquen porque eso es camel toe, eso es una cosa diferente. ¿Listo? Acá estamos hablando de camel case. ¿Listo? Entonces, el camel case quiere decir que las palabras las separo con una mayúscula. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo tengo una nueva palabra, la voy separando con mayúscula. Por ejemplo, en el caso de mi nombre, en camel case sería mi, y para iniciar la nueva palabra sería nombre. Pongo la primera en mayúscula, ¿cierto? En el caso del laboratorio uno sería lab, y bueno, iría el uno porque pues el uno como lo pongo en mayúscula, ¿sí? Pero en el caso de proyecto final, por ejemplo, sería proyecto, fin y la F en mayúscula, ¿listo? ¿Cómo así que todos buscaron? No, sí, ve, por eso es que ustedes se ponen a, por eso es que ustedes que, por eso es que, veas, y solo los manes son los que fueron a buscar eso, solo los manes, ¿sí ven? Por eso es que después, no, ¿sí ven? Después, ¿por qué no culean? Mire, ¿sí ven? Por degenerados. ¿Sí? No, miren las muchachas aquí, las muchachas están, ellas no, ellas simplemente dijeron, es algo que no voy a buscar, no me voy a amargar mi vida, y ya, no se amargaron, pero ustedes sí, ahí, tienen que estar ahí, ¿no? Pilas, pues. Y Camila dice que, que a ella sí la mató la curiosidad, bueno, pero pues, bueno, entonces... Camel case, entonces ya lo entendimos, en el cual yo separo las palabras con mayúscula. ¿Por qué se llama joroba de camello, no pata de camello? Joroba de camello. Porque pues cada vez que yo escribo, la mayúscula se puede ver como si fuera una jorobita, ¿sí o no? Mira, aquí voy normal y hago la jorobita. ¿Listo? Entonces, si pongo proyecto final uno, esta debería ir como en mayúscula, entonces queda en forma de jorobita de camello, ¿listo? Entonces, ahí estamos, son los dos estilos, pueden mezclarlos, pueden hacerlo, colocarle primero mayúscula, luego minúscula, pero en general uno tiene un mismo estilo para nombrar sus variables, ¿listo? Entonces, ese es, solo que no es obligatorio que usen cualquiera de los dos estilos, es totalmente opcional, ¿listo? Es más como para que se les facilite ese proceso y no tengan que estar pensando cada vez cómo diferenciarla, sino ya utilicen un método que está definido, que está cuadrado ahí, ¿listo? Listo, opcional, underscore, ya. Y la última es una recomendación, lo que les voy a dar acá, recomendación. ¿Qué es esta recomendación? Muchachos, muchachos, por favor, pongan nombres claros, ¿listo? No va a ser un factor de que les baje puntos, de que no, pero es importante que colocan nombres claros. Uno tiene tendencia que cuando empieza a hacer los primeros programas, entonces le ponen a las variables A, B, C, D, ¿sí o no? O si sabe que va a tener varias variables, entonces le pone A1, A2, A3, A4, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes mismos van a hacer la gestión de su propio programa, no saben ni qué están llamando dónde. ¿Listo? Entonces, en este caso, no les digo que tengan que poner el nombre completo, no que sea laboratorio uno, no. Pero si al menos en su programa ustedes le ponen lab uno en vez de A1 o de A, pues va a ser muchísimo más claro, ¿sí o no? Si ya usted es demasiado organizado y es y esto sí es principalmente para las niñas, de las que escribe con diferente color, bien organizadito, pues le pone el nombre completo, laboratorio uno, ¿listo?
le puede poner proyecto, nota, así que más o menos le diga el nombre de la variable, que es lo que usted está almacenando ahí. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí. Rafael Ramírez dice diagrama de flujo y sale. ¿Listo? Se nota que no has hecho un programa realmente grande, 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 gigante, donde tengas un montón de variables que debas realizar ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos con el primer tema de los identificadores? A ver, escríbame en el chat algunos identificadores válidos para ustedes. A ver, escribamos algunos identificadores válidos, pónganse imaginativos. Arranquemos. Virgen uno, bien. Lab uno, joroba de camello, bien. Papeador, re bien, profe, Project mantener la virginidad. Mira, ahí hay uno. Edison Steven nos escribió LED raya al piso uno, dos puntos. ¿Qué pasa? Dos puntos es un carácter alfanumérico o raya al piso. No. Entonces no puede tenerse en este caso con dos puntos. ¿Listo? Listo, vamos a ver qué más hay. Tarea uno, Perro 27, Fino uno, Fino 2, Fino 3, El Papeador, Benito Camela. Listo. Bien, uno, Minecraft, listo, nombre usuario y Minecraftero, nota 2, Mr. Factos, Cúcuta. ¿Y dónde está Barranca? No existe. Nadie colocó Barranca, no existe, qué tristeza. Vean a María Paula, vea, María Paula toda juiciosa, sistema de riego, vea, elegante, eso es decente. LCD puso LCD, LCD, pero LCD, no LSE. Camilo puso Camel Fou. Bueno, menos mal escribió Fou porque es Camel Toe con T, ¿no? Entonces, menos mal. Jueves de racismo, ChatGPT, papeador. En general, Santiago hace una buena pregunta y dice, pero ¿los identificadores sirven así siempre o solo en C++? En general, este estándar se usa muy similar para todos los lenguajes de programación. ¿Listo? Hay algunos lenguajes que de pronto sí permiten los números al principio. Hay otros lenguajes que permiten tener más de 256 caracteres. Cada lenguaje tiene sus palabras reservadas propias, por eso no se puede hacer una lista general para todos los lenguajes. Entonces, esas son como las diferencias, pero el estándar más o menos es bastante similar, ¿listo? Star F Project, Barranca null, Lucas no existe. ¿Dónde está Lucas? Lucas dice Barranca sí existe. ¿Y dónde está él, la variable de Diego? Lucas es un bot. Profe, eso no es una variable, eso es una constante. Es una verdad, ¿sí o no? Es un booleano, es un true. Listo. Bueno, Blas está bastante emocionado hoy porque Blas Javier Morales nos informa hoy que al mamarse la gozo, o sea, él goza cuando, bueno, hace eso. Entonces, pues bien, Blas, felicitaciones por ti. Y Juan Felipe dice de alegría, entonces, pues bien, ahí complementa, parece que tienen ahí una relación levemente digamos que sin juzgar, no lo estoy diciendo de manera despectiva, pero digamos que levemente dependiente en igualdad de género entre las dos personas. Listo, vamos a ver, por el momento todos los veo, en general los veo bien. Em, exacto, así funcionan los nicknames de juegos, tal cual, esas son variables, entonces así es que funcionan. Listo, Luna Fernanda nos puso, Lucas es un proyecto del gobierno uno. Muy bien, ese uno si está pegada a la letra funciona, el jajaja funciona. Ya Vladimir ahí nos puso una risa incómoda. Dice Gabriel,
No, 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 ¿quién me va a presentar pantalla? No, señor. Cálmense. Dice Ashley que aquí entre nos, yo pensé que ya era un correo 100% real. No pasa nada, Ashley, no, no, no. Yo de ninguna manera voy a molestar. Yo consiento mucho a las niñas que están en ingeniería porque es que son pocas, muchachos. ¿Sí? ¿Para qué las espantamos? No, mentiras, también a veces las molesto, pero no, nada, ese es chiste, ese es como primiparada, ¿listo? Pero pues es un correo que funciona muy bien cuando Japper, ¿listo? Dice Santiago Esteban a lo que dijo Ashley, ya fue, te la van a montar. Bueno, no, ya les dije que no. Sí, de pronto su merced sí tiene ganas de, pero pues eso ya no es problema mío. Y si lo puede hacer, eso es otra cosa, ¿no? Porque de ahí a que pueda, no sé, no sé, Santiago. Listo. Bueno, muchachos, ya, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Solo nombres de variables incorrectas, muchachos. A ver, vamos con las variables incorrectas. Pónganse imaginativos. Listo, los que ponen primero nombre está bien. Main está bien. Uy, espérenme que esto va a toda carrera. Laboratorio 3 con espacio está bien. Carlos Emilio se puso a escribir en ruso. Bien, está bien. Solo un número está bien. Papa frita con espacio está bien. Punto. Semáforo LCD, listo. LCD, no LSD, no LCD, listo. Dos puntos, primera clase, con ñ, cuatro niños, buen día, el ñape, int. Lucas es el proyecto en grupo para todos nosotros, listo. Bien, eso también está incorrecto porque tiene espacio. Saludos, me la pela. Dice Juan José, uno me la pela. Bien, Juan José, pues bien por ti. O sea, pues no queríamos saber tanto, la verdad, no teníamos necesidad de saber. Sí, sí, cómo te la pelaban o no. Amarillo Patito, Yapper, Barranca existe. Uy, Nicole Quintero nos está diciendo que Barranca existe. Creo que los bots, además que es una mujer en ingeniería, eso se me hace más sospechoso todavía, ¿no? Nicole Quintero, todavía le hubiera puesto Nicolás Quintero, digo, bueno, no sospecho porque es otro hombre, pero una mujer ahí y diciendo que Barranca existe, terrible. Listo, Luca existe, uno made, variable. Gabriel dice, la arepa es venezolana. ¿Listo? Esa variable es correcta mientras su afirmación es incorrecta, Gabriel. ¿Listo? Entonces, pilas, esa variable es correcta. O sea, lo voy a regañar porque esto está bien. Esto está bien, o sea, está mal. ¿Listo? Ustedes me entienden qué le quiero decir ahí a Gabriel. Listo, Seout, Papuro, sí señor, con tilde, mine, int, empañada, añejo, tres niño, cos, papeador. Bueno, voy a ir bajando, voy a ir bajando. Ahí estoy viendo todas las variables que me van colocando ahí. Tin, 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 tin. El Turbios uno, esa está bien escrita porque esta está mal. Edinson, tenemos un problema, Edinson. Cuando la pones, cuando te digo que la pongas bien, la pones mal y cuando te digo que la pongas mal, funciona bien. Pilas, pilas ahí. Está bien, entonces está mal. Listo. A ver, vamos mirando, vamos mirando. Ojo que Lucas se indignó. Ey, no, se parcharon a Barranca. Ojo que el bot empezó a tener como expresar, nos quiere expresar conciencia. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, pilas con eso. Voy a poner carita de sorpresa. Listo.
No vayan a buscar tu Gears One Cup, ¿no? Pilas, muchachos. Ojo con eso. No, 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 no. Ah, Gabriel arreglando las cosas ahí. No, lo editó, lo editó. Ahí aparece editado, Gabriel. Ahí aparece editado. Pilas, pues con eso. Ojo con esas mañas, compa, ojo con esas mañas. Dice Miguel Ángel, uno, ¿me conoces? Mírame bien si sabes de mi padre, mi madre, mis abuelos. Ok. Es la canción de bienestar familiar. Creo que están sacando sus traumas. Creo que lo bueno de hacer estos ejercicios, muchachos, es que van sacando sus traumas. Laura Sofía dice, ¿qué le pasa a los manes? Dice, uno, ¿qué le pasa a los manes? Yo te puedo decir 100 y a las mujeres, ¿qué? También. Ey, no, en mi experiencia en internet he conocido viejas peores que todos los manes que he conocido. Lucas, no nos trata de convencer de que su merced es real, Lucas. No, no. O sea, por más de que hagas comentarios que parezcan reales, no, no va a funcionar. No va a funcionar, Lucas. Sabemos que no Si te refieres con mujeres a otras inteligencias artificiales, bueno, ahí sí te creemos. No, que igual, en internet todas las mujeres son hombres hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una buena reflexión. Esa es una buena reflexión. Profe, ¿y cuándo nos va a enseñar a hacer un Lucas? Un Lucas. Hacer un Lucas, dicen. Están diciendo, Lucas, están diciendo, ¿se ha dado cuenta que su voz es de costeño, Lucas? ¿Cómo nos explicas eso, Ya me Lucas? lo han dicho, o sea, me lo han dicho en muchos lugares. Cuando viví en Villeta, pues ya me lo decían. Es porque de por sí mi familia, pues es como, o sea, mi familia es como costeña. Por ejemplo, usted escucha a mi abuela, a mi mamá, a varios de mis tíos. Y por ejemplo, o sea, como en Barranca acá hay de todo, en Barranca hay paisas, costeños, rolos, o sea, hay de todo allá, entonces pues ajá. Listo. ¿Y no será que es que se te fue el modulador de tono regional y se te fue hacia el costeño y no quedó con el de Santander? Es que me dicen que tengo como un mezclado, o sea, que tengo como el golpeado del santandereano y todo eso, pero también como toda la, o sea, eso es yo es una mezcolanza de acentos ahí, me han dicho. Listo. Y su merced quiere que la montemos a los de Sincelejo, pero ¿qué podemos hablar de Sincelejo sin hablar de Montería, muchachos? O sea, hablemos de lugares que en serio no existen, muchachos. ¿Sí o no? Hablemos de lugares. Si Sincelejo no hay nada, hablemos de Montería, muchachos. Ojo con Chiquinqui, ojo con cualquier pueblo boyacense, porque ahí sí me les paro duro al que sea. Pilas, pilas con eso. Ojo con eso, compas. Llegó Franklin a defender Montería, que hubo, que les defiende el pedazo. ¿Sí o no? Bueno, pueblos que ustedes creen que no existen. A ver, votemos, votemos. Pueblos que creen que no existen. Chiquis, Barranca, Ibagué. Uy, Eddie. Eddie se puso pesado, Eddie se puso, pero estuvo bueno. O sea, me voy a reír, pero me voy a reír con tristeza, ¿listo? Pero Eddie puso armero. O sea, tiene razón. Es de los pocos que tiene razón, pero ese chiste estuvo tan negro que me tocó buscar el celular en el bolsillo. Discúlpeme, discúlpeme, seguimos. Listo. Bogotá.
Madeline, dicen Madeline apareció a defender. Uy, yo no me di cuenta cuando defendió Madeline, pero, pero, pero Sergio Iván está súper pendiente. Pida a Madeline con eso cantidad de Sims que le van a salir de aquí. Pilas con eso. Santiago Andrés, Valle del Cauca. Santiago Andrés, tenemos que diferenciar entre ciudad y departamento. ¿Listo? Eso como en tercero primaria se lo dan a uno. Espinal, Barranca, Sogamoso, Barranca, Sogamoso. Pilas con los pueblos de Boyacá que me les ofendo. Leticia. Juan Ariza, ¿por qué no solo hacemos clase? Ay, severa flor del campo. Juan Ariza. Mire, Juan, vaya, haga chichi un ratico y vuelve en 5 minutos mientras nos divertimos los grandes y seguimos con la clase, Uy, compañero. profe, vételo. Acá tenemos los chistes de Armero. Estuvo tan negro que lo mataron en Estados Unidos. Ese me gustó, ese me gustó. Y además, Juan Ariza, no me lo dicen los niñas y su merced si viene acá a decirme de la clase. No, pilas, pilas, estamos relajándonos. Dice Rubén Darío, uy, no, profe, yo me metí en ingeniería porque no aprendí los departamentos y capitales. Ay, lo veré haciendo tablas paramétricas de países y departamentos y ciudades con con la divipola de la DIAN, compañero. Martín Alejandro se para duro con Armero, entonces estoy sospechando que puede que ya Martín no sea un bot, sino sea de pronto una entidad extrasensorial. Pilas con eso con Martín, no me asuste, Martín, no me asuste. Bueno, ya acá empezamos, es que ¿por qué no reunimos a la Gran Colombia? Bueno, ya cuando los bots se nos ponen un poco agresivos, vamos a calmarle, ¿listo? Bueno, dice Sergio Iván, traigan venecas, este man, ¿qué es que cree que son como cerveza o qué? Pero bueno, está bien que las traigan para la clase, para que aprendan a programar, pilas. ¿Qué tienen en contra de Suacha? Que Emily y Mariana se para duro el que sea y se da puñaladas con el que quiera, papi. Pilas. Que Emily no copia, que con el que quiera. Y ahí están defendiendo. ¿Quién está defendiendo mi Boyacá? Gabriel, el que diga otro pueblo de Boyacá, nos damos en la jeta, nos damos peinilla, compañero. Boleamos peinilla por el que sea, pilas. A mí no me sorprende que haya gente de Soacha, o sea, porque sé que en Soacha sí hay gente. A mí lo que me sorprende es que estén en una clase de programación queriendo su... No, mentiras, ese estuvo muy fuerte ese. Mentira, yo quiero a la gente de Soacha con cariño.
Bueno, igual, me imagino toda la gente que pelea ahí criticando a Soacha y viven en Suba, allá en Suba Rincón, o viven por allá en Bosa, Piamonte, o Naranjos, o Carbonel, ¿sí o no? No nos ofendamos aquí, pilas. Uy, Andrés se nos puso ofendido por Suba, ahí está, Cazuca, Ciudad Bolívar. Podrán ofenderse por sus pueblos, pero todos están de acuerdo en que Barranca no existe. Eso es lo que nos une, Lucas. Usted nos une. Si acá peleamos todos, tin, tin, tin. No se metan con Kennedy porque pilas, pilas. Además, usted no se arriesgue, Jesús David, porque se le empezó a montar a Cúcuta. Pilas, pilas con eso, compañero. Dice María Fernanda, habló el de Patio Bonito. Sí, firme, firme Patio Bonito, muchachos. La diferencia es que yo soy el que les califica a ustedes, no ustedes a mí. Entonces, pilas con eso, compañero. Sí, se puede mezclar camel case con underscore sin problema. Dice Ángel Arturo, patio bonito, no tan bonito, pero patio no tan bonito, pero para las florecitas del campo, los hombres vamos allá y disfrutamos como es, firmes. Nos roban, pero bueno. Bueno, pasemos la pausa. Si es que me tocó hacer pausa. Vamos a seguir entonces con la clase para que Juan Ariza no se nos ofenda. Entonces, vamos a seguir por Juan. Les iba a contar un chiste, Juan, pero pues lamentablemente no te quiero ofender. Entonces, pues nada, vamos a seguir. ¿Listo, Juan? No te preocupes, porfa, no se van a poner estresados, si no, no se me estrese. Listo. Ya saben, recuerden la primera norma de esta clase es no tomarse nada personal, ¿no? Ya saben, relajados. Y no apuñalar a nadie. ¿Saben? Voy a incluir para el otro semestre. No apuñalar a nadie. También lo voy a incluir como parte de la nombre de la clase. Y les voy a poner un asterisco. ¿Listo? Y voy a decir especialmente para la gente de Soacha Compartir, Soacha Ducales, Bosa León 13, Bosa Brasil, Bosa Carbonel, Bosa Libertad, Suba Rincón, eh, Cazucá, El Perdomo, Candelaria la Nueva, Santa Fe, la localidad de Santa Fe, gente de Kennedy, eh, Engativá, sí, Engativá también, Engativá fuerte. eh, Juan David dice, hey, no, el Santa Fe está lindo. Bueno, la perseverancia, uy, si hay gente de la Perseve fuerte, las cruces, eh, y Fontibón también, pero también hay pedazos de Fontibón fuertes. Eh, que no me meta con el perdón. El Amparo, gracias, María Paz, Santa Cecilia y Lisboa en Suba, gracias. Dice Valerie, y así empieza la xenofobia. No, Valerie, la xenofobia empieza cuando hay personas débiles mentalmente que no entienden que esto es un chiste y que es humor. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Vamos a calmarnos. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a volver, tranquilos. Vamos a ver si todos me escuchan bien. Juan Ariza, ¿me escuchas bien? Sí, sí, envíame una señal de vida por el chat, por favor. Me preocupa, me preocupa. Yo quiero que termines el curso, claro que sí. Se nos puso re bravo. Se nos puso bravo. Bueno, igual, ustedes saben que fue con cariño, muchachos.
Juan se salió a hacer resto, dice. Bueno, no, triste. Fue con cariño. Si alguien conoce a Juan, que le avise que ya vamos a iniciar la clase, ¿listo? A ver, busquemos aquí a Juan, a ver. Juan. Bueno, Juan hoy tiene ganas de van, o sea, Juan, Juan llegó hoy con ganas de van fuerte, fuerte. Uno queriendo apoyar al Juan y no se ayuda, hermano. Todos dicen que fuerza Juan. Sí, te hicieron un hashtag y todo, Juan. No, compañero. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ya hablamos de que las variables tienen un nombre, ¿cierto? Y tienen un tipo de dato. ¿Listo? El nombre ya sabemos que se llama identificador y ya vimos las características. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, en tipo de dato, muchachos, tipo de dato, pilas aquí. Los tipos de datos son abstracciones de datos, abstracciones del mundo real. ¿Listo? O sea, nosotros en general en el mundo real utilizamos estos tipos de datos que vamos a ver aquí. ¿Listo? Entonces, existen los que vamos a ver, los primeros tipos de datos que van a ser son los tipos de datos primitivos. ¿Por qué creen ustedes que se llame tipo de datos primitivos? Porque son los más básicos. Porque son los más básicos, los que vienen por defecto en el lenguaje de programación, ¿listo? Los que vienen por defecto en el lenguaje, ¿listo? Digamos que, por ejemplo, lenguajes como Python ya tienen un conjunto de datos primitivos muchísimo más amplios, ¿listo? Muchísimo más amplios. Pero en este caso, pues vamos a ver los tipos de datos primitivos de C++, que básicamente son 4, ¿listo? Tengo unos que me permiten hacer operaciones lógicas. Tengo dos tipos de datos que me permite hacer operaciones numéricas. Y uno que me permite guardar caracteres o letras. ¿Listo? Entonces, entre las operaciones lógicas que tenemos aquí, el tipo de dato que se utiliza en la vida real o en la parte de lo que tenemos ahí se denomina la operación tipo boolean. ¿Listo? Viene de booleano. ¿Listo? En inglés sería boolean. Entonces, este tipo de dato dentro de C++ se escribe cuando yo quiero decir que algo es de este tipo de dato, escribo la palabra bool. ¿Listo? Básicamente, el tipo de dato booleano solo me permite almacenar dos valores. ¿Qué valores me permiten almacenar? True y false. True Verdadero y y falso. false, ¿cierto?
o verdadero y falso, ¿listo? Entonces yo lo puedo ver como que puedo almacenar un true o un false, ¿sí? O ingreso un uno y un cero, ¿listo? También es equivalente, de hecho. De hecho, en C++, el false es el cero y cualquier otro número entero positivo es un true, ¿listo? Pero pues acá vamos a decir que es uno y cero, ¿listo? Vamos a ver con el siguiente. El siguiente grupo, ¿cuáles son los números con los que nosotros contamos cosas? ¿Cuáles son los números iniciales? Enteros. Los Enteros, ¿cierto? naturales. Ah, Integer. Los Entonces, enteros. ¿Cómo? Que en real, inglés se dice integer, correcto. Entonces, ¿cuál creen que sea la abreviatura que usamos nosotros en C++ Int. para dirigirnos a los int. tipos? Int. Int. Int, Int. ¿listo? Franklin sí, podrían ser los naturales, pero pues con el integer digamos que tenemos el grupo completo de información que tenemos allí. ¿Listo? En los enteros puedo guardar números que van desde -2 a la 31. Ahí ustedes calculan cuál es el número, hasta 2 a la 31. ¿Listo? Hasta 2 a la 31 menos uno. Esta es una pregunta que me gusta hacerles, pregunta capciosa. ¿Por qué creen que el límite es inferior y va de -2 a la 31 hasta 2 a la 31 en los números positivos, pero le debo quitar uno? ¿Por qué creen? ¿Por qué no simplemente es -2 a la 31 a 2 a la 31? Porque todo número elevado a una potencia impar va a quedar negativo. O sea, si es negativo y se eleva a una potencia impar va a quedar como negativo. Entonces se le resta uno. No Porque tiene, necesariamente. Es una ¿por buena qué? Como cero, razón, ¿no? porque pero tiene ¿Por cero? 32 bits y se no ve el estoy cero. seguro, no estoy seguro que todo número elevado a una potencia impar de impar, porque el 2 siempre va a ser par, multiplíquese por lo que nos multiplique. Es porque se Porque incluye el cero, ¿sí o no? Entonces, al incluir el cero, pues le debo quitar un valor de los números positivos para almacenar el cero ahí. ¿Listo? Listo. Yo también puedo establecer el tipo de No, no dato. Ahí me están entendí. preguntando el tipo de dato integer. Sí, esos son tipos, digamos que especiales para funciones específicas, pero en realidad este tipo general primitivo me funciona para lo que yo necesite. Eh, Gabriel, lo que estoy diciendo es que simplemente es una pregunta. Si no lo entendieron, pues tampoco no es gran cosa lo que estoy diciendo, sino estoy preguntándoles por qué creen, es como un reto mental ahí que les estoy haciendo. ¿Por qué creen que va desde -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos uno? Entonces, claro, yo podría decir que en toda la memoria yo almaceno los números desde -2 a la 31, ¿cierto? O sea, puedo almacenar todos esos números hasta 2 a la 31, pero como debo incluir el cero, por eso lo debo quitar de acá de algún lado y pues es más fácil quitarlo de la parte de los números positivos. Por ¿Listo? los bits. No es nada relevante, simplemente por decirlo, ¿listo? Ahora, mi gente de Bosa, Patio Bonito, Suba, bueno, Patio Bonito es Kennedy, entonces Suba, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón y alrededores. ¿Cuál es el tipo de dato numérico que nunca nos flaya? Eh, los reales, bueno, los decimales, Este man sí sabe, ¿sí o no? que, que se le dice float. El tipo de dato que nunca flaya es el tipo, son los reales, ¿listo? Acá tengo dos posibles notaciones para el tipo de dato de los reales. Hay uno que es más chiquito y otro que es más grande, ¿listo? Entonces, el tipo de dato más básico se Es llama float. float, ¿sí? Que viene de la palabra coma flotante y se escribe como float, ¿listo? Y hay otro que es el que más me gusta a mí, es el más grande y Es el funciona, doble. Double. que es el double, ¿listo? El double se llama, ¿por qué creen que se llama double? Pues como el doble. O sea, el doble más
Y Porque pues, es un número que es doble, es un número que me permite guardar de 2 a la 31, bueno, de menos 2 a la 31 punto 2 a la 31, ¿sí ven? El punto me permite almacenar un doble número entero hasta menos 2 a la 31, digo 2 a la 31 positivo. Eso quedó horrible. Denme un minutico. Listo. 2 a la 31 menos 1 punto 2 a la 31. ¿Listo? Incluido el cero. ¿Listo? Porque almacena el doble de datos. En cualquiera de estos dos ustedes pueden almacenar. En general los números que trabajamos nosotros caben en cualquiera de estas dos variables. ¿Listo? A algunos les va a utilizar, les hace más conocido el float, otros el double. El float debe su nombre a que viene de una expresión en matemáticas que son números de coma flotante. ¿Listo? Y esto es principalmente porque este tipo de dato tiene una característica y es que toda la parte decimal la almacena de manera dinámica. ¿Listo? El double sí guarda los campos de manera estática, pero digamos que cualquiera de los dos es válido acá. Y ahora tenemos el último, los caracteres. ¿Cómo se dice carácter en inglés, muchachos? here, String. String, no, string es cadena o cadena de Char, caracteres. here, character. Character, gracias. Character es carácter. Y por eso este tipo de dato se llama char. ¿Y qué pasa con este tipo de dato? Que este tipo de dato es muy especial, muchachos. ¿Por qué? Porque yo aquí, ¿cuántos caracteres creen que puedo almacenar en el tipo de dato char? Solo uno. uno, Solo uno, un carácter. ¿Qué es un carácter? Una letra, un número, ¿sí? Uno solo puedo guardar en el tipo char. Ese es el tipo de dato primitivo en C++. Hay algo que vamos a ver más adelante, que es la tabla ASCII, que es la que tiene los caracteres que yo voy a almacenar. ¿Listo? Ese punto azul es que no quiero poner un guión para que no se vea feo, pero venga a ver qué podemos hacer aquí. Digámosle acá, entonces, pongámosle hasta. Hasta. Ya cuando claro, les digo quiénes son los reales y no fallan, y ahí sí no dice, ahí sí saben que son los reales, ¿no? Cuando les digo que no falla, ahí sí dicen que son los reales. Pero cuando les digo hasta la victoria, siempre ninguno me contesta, muchachos. Les falta tropel, pero ya muy pronto van a tener sus tropeles ahí como debe ser. ¿Listo? Bueno, vamos con la última parte, muchachos, y es que ya tenemos. Ya sabemos, ya tenemos la referencia de cómo tenemos guardadas las cosas ahí. Entonces, Profe, ¿no tenemos, puedes devolver 5, porfa? dale, listo. Entonces, tenemos un cajoncito, ya sabemos que tiene un nombre. Le voy a poner acá un nombre cualquiera. Voy a colocar el mismo ejemplo de lo que tenemos, digamos, lab 1. Listo. Y entonces ya sabemos que todo cajoncito tiene nombre y tiene tipo de dato. Si yo guardo la nota de laboratorio ahí, ¿qué tipo de dato debería almacenar ahí? Un float o un double. Un float o un double. Lo que les dije, a mí me gusta mucho más el tipo de dato double, entonces lo voy a colocar como double, ¿listo? O float, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces,
con esto vamos a realizar, acá se puede, yo en el sistema puedo realizar dos operaciones que se pueden realizar de manera independiente o alternativa. No, que coloquemos primero la otra. La primera operación que puedo hacer es la declaración, o sea, puedo declarar una variable. O puedo inicializar una variable. ¿Listo? Esto es Una porque pregunta, en profe. C++, toda variable que yo debo usar, toda variable que yo debo usar debe estar o declarada o inicializada, o sea, debe existir en la memoria del computador, ¿listo? Entonces, la operación más básica que yo tengo es la de declarar una variable. Entonces, aquí lo que voy a tener es un cajoncito que va a tener un nombre. Cuando yo use, cuando ya yo use estos simbolitos que es el mayor o el menor, esos se refieren como a que es algo que se reemplaza. ¿Listo? Entonces, si pongo acá un nombre, no, de hecho ahí no debería poner nombre, sino debería poner es identificador. Entonces, pongámoslo acá. Identificador. Que en adelante, para que no me quede tan largo escribirlo, lo voy a escribir como ID. ¿Listo? Siempre que yo hable del ID, estoy hablando del identificador, estoy hablando del nombre de la variable. ¿Listo? Listo. Y por el otro lado tengo el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, cuando yo declaro una variable, lo que yo hago es crear un cajoncito que va a tener este ID. No, no estoy compartiendo pantalla, muchachos. Ay, Sí, se señor. bloqueó. ¿Sí, ¿Sí? profe, está compartiendo? Juan, me confirma si puedes ver, no fuera, eso sí no es molestando, sino eso sí es importante para mí. Así como le hago bullying, para mí es importante lo que digan los estudiantes. Juan, ¿estás viendo? ¿Todavía sigues sin ver? ¿No puedes ver? Voy a volver a compartir a ver qué pasa. Creo que le hicieron demasiado bullying a Juan, muchachos, y le bloquearon el computador. Listo. Ahí ya te lo deja ver, Juan. Juan. Hey, Juan, te necesito para saber si estás viendo o no. Mm, No, aún no ve. Juan, entonces salte de la llamada, vuelves a entrar y te esperamos, porque puede ser un error del Zoom que quedó ahí. Y mientras tanto, para no incomodarte, vamos a echar chismecito acá con los muchachos. Me avisas cuando vuelves a entrar, ¿listo? Dice Julián David que tiene severo chisme. ¿Cuánto dura el chisme? Necesitamos que dure entre 1 y 2 minutos para que Juan no se nos ofenda. Es breve. Ah, pero entró Juan. Paila, tocó dejar el chisme para el final. ¿Listo? Pilas. Ya entró Juan y no quiero incomodar, muchachos. Pilas. Entonces, vamos a volver acá. Vamos a declarar la variable. Vamos a crear un cajoncito en la memoria. Vamos a tener el identificador y el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, y a este tipo en adelante, siempre que hable de tipo de dato, lo voy a poner como tipo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para declarar una variable? Entonces, vamos a seguir la siguiente fórmula, muchachos. Coloco primero el tipo. Dejo un espacio, coloco el identificador, coloco el signo, no, y ya, y coloco punto y coma. ¿Listo? Con esto voy a crear un cajoncito en la memoria que tiene ese identificador y ese tipo de dato. ¿Listo?
Entonces, con el ejercicio que tengamos, declaremos la variable que me va a permitir, declaremos esta variable. ¿Cómo quedaría, muchachos? Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Ahí eso es un espacio o se pone un guión? Un espacio, es espacio con espacio. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría, muchachos? Este que está aquí, el que hicimos acá en la esquina, ¿cómo lo declararía yo? Double, espacio, lab 1, punto y coma. Pues double lab 1. Y muy importante, todas las líneas que yo termino en C++ deben tener un punto y coma. ¿Listo? Todas. ¿Listo? Entonces, muchachos, importante, toda sentencia que yo termino en C++ termina en punto y coma. Este es uno de los errores más comunes que tenemos al inicio. El punto y coma es lo que le permite decirle al programa, en este caso en C++, que estoy teniendo una línea de ejecución. ¿Listo? Me separa las líneas de ejecución. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante el punto y coma. Les tengo una historia sobre el punto y coma, pero no quiero incomodar a Juan, muchachos. Entonces, pues vamos a seguir y miramos si al final alcanzamos. De pronto terminamos antecitos y así pues les puedo contar la historia. ¿Listo? Listo. Ahora, Karen, ya vamos a ver para qué sirve el doble mayor mayor. Aquí no lo hemos utilizado. Recuerden que acá simplemente esto es decirles que esto se reemplaza por otra cosa. ¿Listo? Listo. Ahora, un nombre de una variable que deba ser entera, muchachos. ¿Qué variable podría ser de tipo entera? Nombre 1 entero. No, compañero. Vamos, ¿Edad? vamos, Brian. Ustedes pueden. Dímelo, Laura. ¿La edad? Edad, listo. Aunque esa yo podría decir como le puedo poner un doble. Otra que sí o sí tenga que ser entera. ¿Número de teléfono? Número de teléfono podría ser, aunque si incluyo Número de documento. El número de documento. El número Cantidad de de teléfono no personas. tendría que el ser doble por prefijo. lo que es largo. Exactamente. Casi siempre cuando estoy hablando de cantidad. Una distancia. Cantidad de personas, no, una distancia puede ser doble, pues porque si tú haces la medida en metros, pues siempre puede darte también hasta los centímetros, ¿listo? En general, la cantidad siempre es un entero, ¿listo? En general, o siempre que voy a contar algo, ¿sí? Cuénteme cuántas veces, todo eso son enteros, ¿listo? Listo. Dice Brian, ni modo que haya dos puntos digo, y Santiago dice, es mucho. Santiago, yo a usted lo cuento como un estudiante, aunque haga esos chistes tan malos. Y lo cuento como un estudiante completo, imagínese. Listo. Ahora seguimos con, y entonces yo puedo tener, por ejemplo, un char, pues que se llame, no sé, una variable que se llame letra, ¿listo? Todo esto lo que hace a mí es crearme cajoncitos, ¿listo? Este me crea este cajoncito, este me crea un cajoncito que se llama cantidad personas y es de tipo int. Y este que es char, entonces es un cajoncito que se llama letra y es de tipo char. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, esto solo me crea el cajoncito. ¿Qué pasa si ustedes tratan de mostrar lo que está dentro del cajoncito, muchachos? ¿Qué creen que puede pasar? Diríamos que está vacío, ¿sí? Esa sería nuestra primera, o que nos botaría algo como está nulo, ¿cierto? Pero en realidad en C++ nos bota un valor grandísimo, como lo que llamamos nosotros basura del sistema, ¿sí? Entonces nos manda un número que está ahí en la memoria, pero pues que no significa mucho, ¿listo? Para evitar eso, entonces yo puedo inicializar la variable. Cuando yo inicializo una variable, además de crear el cajoncito, entonces yo creo un cajoncito que tiene un ID y que tiene un tipo. También lo incluyo dentro del cajoncito, le incluyo un valor. ¿Listo? Entonces es como
como agregarle un valor por defecto que yo voy a usar con o en el que va a iniciar esa variable. ¿Eso para qué me sirve muy bien? Por ejemplo, si yo voy a contar algo, si yo voy a contar algo, pues en general yo lo inicializo en cero. ¿Listo? Dice Juan Profe, ¿qué es char y un signet char? Básicamente son dos tipos de datos. Uno permite almacenar a mayor cantidad de datos que otro. Un signet char es más chiquito que el otro y me permite guardar solo un número de caracteres muy específico. Dice Manuel Alejandro, profe, el char no almacena un único carácter, no sería string. Por el momento solo vamos a usar char para lo que queremos ver. Es que yo quiero enseñarles los tipos de datos básicos. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a inicializar, miren, ya no solo tengo las dos cosas, sino ahora tengo tres, tengo el valor. Entonces yo para inicializar hago el siguiente proceso. Le coloco tipo, el tipo de dato. Ya sabemos que entre estos dos hay un espacio. Le pongo el ID, el identificador, y le doy un igual. Ahora coloco el valor y le coloco punto y coma. Bueno, sería en negrita. ¿Listo? De esta manera creo un cajoncito. Entonces, muchachos, dice Juan Sebastián, profe, los datos double int y char permite crear variables. No es que permitan crear variables, nos permiten darle un tipo de dato a cada una de las variables. ¿Listo? Entonces, terminemos aquí, muchachos, Profe, y si una les quedan pregunta. preguntas, espéreme, terminamos, y si quedan preguntas, ahí las hacemos. ¿Listo? Es que a veces me van a preguntar lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, el tipo de dato. Entonces, si yo quiero declarar un cajoncito que se llame lab1, que sea de tipo double y que inicialmente tenga el valor de 1.0, ¿cómo lo haría? ¿Cómo quedaría eso, muchachos? Double, lab Inicio por 1 el tipo de igual dato. a 1 Double, punto y coma. después va el ID, entonces sería lab raya al piso 1 igual a 1.0 punto y coma. ¿Listo? Muchachos, no llenen la asistencia todavía, esperen, ya vuelvo a reenviar la asistencia. Terminemos este para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo, ¿listo? Ahora, veamos otro. Ahora yo quiero crear un cajoncito que se llame lo que ella siente por mí, pongámosle siente por mí, No existe. y que sea de tipo booleano. ¿Esto qué sería? ¿True o false? False. False. Listo. False. False. Lo que ella siente por mí es false o es un cero, ¿listo? Me encanta que varias de las mujeres opinaron, o sea, ellas saben que, que con ellas el tema es serio. ¿Cómo declaro entonces este cajoncito? ¿Cómo inicializo este cajoncito? Bull. 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 Lo que siente. Ajá. Siente por mí, ¿cierto? Le llamé siente mi igual a false, ¿listo? False. Debo escribir la F en mayúscula, si no estoy mal, si no me falla la memoria o si no creo que no lo lee. O pues ahí lo probamos o miramos si es con minúscula. Ven a ver si tengo por acá las notas yo. Ah, sí, no, es en minúscula. False. False. Listo. Otra forma de hacerlo es colocar bool siente por mí igual a cero. ¿Listo? O también podría usar true o uno. ¿Listo? Entonces, inicializar, Giovanni, es, además de crear el cajoncito, asignarle un valor inicial. Yo cuando ya inicializo, si yo imprimo este valor, ya me aparece el valor que está en el cajoncito. ¿Listo? Listo. Veamos otro ejemplo.
¿Listo? Aquí. Ahora voy a crear char letra igual. Entonces, miren que cuando yo voy a almacenar una letra, un carácter, debo usar comillas sencillas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a almacenar el carácter E. Entonces, esto lo que hace es crearme un cajoncito que se llama letra, que es de tipo char, y en el cual va a quedar almacenada la tabla E. ¿Listo? Ya hicimos double, chun, 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 chun. Listo. Entonces ahora escríbame en el chat la inicialización de una variable que se llama número, num, que es de tipo entero y que tiene el número 353 menos 353 ahí. ¿Cómo se vería esa inicialización, muchachos? Int num menos 353. Listo, perfecto, ya lo tenemos claro. Listo, int num igual a menos 353. Entonces, muchachos, ¿ustedes creen que ya para asignar, entonces, en general yo puedo hacer alguna de las dos cosas, o inicializo o declaro, pero después de declarar, yo sí ya hice la declaración y quiero almacenarle un valor, entonces realizo algo que se llama una asignación. Entonces, yo cuando hago una asignación lo puedo hacer a una variable que acabo de declarar o a una variable que acabo de inicializar. En ese caso, lo que yo hago es simplemente coger un cajoncito que ya existe, o sea, el cajoncito ya existe porque ya o está declarado o está inicializado. Entonces, es un cajoncito que ya tiene un ID, que ya tiene un tipo. Y la forma de hacer la asignación es ponerle ID igual, ya no tengo que repetir el tipo de dato. Ah, bueno, y acá tengo el valor. Valor. El ID igual al valor, ¿listo? El igual es el que me permite hacer la asignación. Entonces, en este caso, a este cantidad personas, si yo le digo cantidad personas, es igual a, en este caso, somos 295 estudiantes, entonces sería 295. Entonces, esto lo que hace es ir al cajoncito de cantidad de personas que lo tengo por acá y asignarle el número 295. ¿Listo? Entonces, ahora sí, Joan, me ayudas a enviarle la asistencia, por favor, para que diligencien la asistencia y venimos a aclarar las dudas o inquietudes que haya quedado sobre esto. ¿Listo? No, Manuel, float necesariamente te va a guardar un decimal. ¿Listo? Si tú le ingresas un número entero al float, te lo va a almacenar igual como decimal. ¿Listo? Listo. Vayan, llenen la asistencia y vienen y les cuento lo del punto y coma, ya que ya estamos terminando la clase, entonces Juan no se nos va a ofender. No han pasado la asistencia. Joan, ¿no estás por ahí? Joan, Sebastián, ¿alguno no está por ahí? No, les tocó a los estudiantes pasar la asistencia porque los monitores no, pilas. Cualquiera de esas es, David.
Dice, dice César, profe, ¿usted cuánto está pagando? Uy, no entiendo la pregunta a que te refieres. Dice Rubén, profe, ¿me permitiría hacer un poco de spam? Hice un server de Discord para las ingenierías y apoyarnos entre alumnos y es mucha molestia, me gustaría pasar el link. Hágale, con confianza, hágale, hágale. Saben que este chat es de ustedes y para ustedes, muchachos. En la asignación no se pone el tipo de dato, porque el tipo de dato solo se utiliza para la creación, ¿listo? Entonces, cuando yo lo creo, necesito el tipo de dato, pero ya para asignarlo en adelante no necesito asignarle el tipo de dato, ¿listo? No es necesidad. Profe, una pregunta. Dime, Laura. ¿Hay algún tipo de variable que me reciba cualquier tipo de dato? O sea, ya sea alfa, numérico, que me reciba No, de todo. digamos que el tema, o sea, quizás sí te puede, regálenme un minutico, porfa. Por eso es que a mí me gusta enseñarles primero con C++, Laura María. Los computadores en general están optimizados para determinados tipos de operaciones en determinados espacios. En Python, por ejemplo, directamente no se usan los tipos de datos. ¿Listo? Allá tú puedes, al parecer se ve como si fuera una variable que, al parecer es como si fuera una variable que, pues, asigna el tipo de dato. ¿Listo? El problema de eso es que en el fondo el computador, por más de que tú no le has colocado tipo de datos, sí lo almacena con un formato de datos. Entonces, si tú lo almacenaste como un entero y después intentas hacerle una operación tipo char, por ejemplo, o de decimales o de ese tipo de cosas, te va a botar error. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que entiendan y lo que quiero que entiendan acá es que todo computador almacena las variables con algún tipo de dato. ¿Listo? Todo, 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 todo. ¿Listo? Así le pongan lo que dicen ahí, así le pongan en automático em, y le asigna el tipo de dato, pues igual ya queda asignado el tipo de dato a esa variable y no se le puede cambiar. ¿Listo, Laura? Vale, sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, acá les voy a hacer acá un resumencito de cuál sería el proceso para usar una variable. Entonces, cuando yo uso una variable en C++, lo primero que hago es declararla o inicializarla. ¿Listo? Eso es lo primero que yo debo realizar, o una cosa o la otra. Y después de que ya la he declarado o inicializado, ya la puedo asignar. ¿Listo? O sea, ya le puedo asignar un valor. ¿Listo? Si la declaré, entonces va a coger el cajoncito y va a ingresar el valor ahí, ¿sí? Si ya la tengo inicializada, lo que hace es borrar el valor que está en el cajoncito y reemplazarlo, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, yo voy a crear una int x que va a ser igual a 3, ¿listo? Entonces, esto lo que hace es crearme un cajoncito que tiene el valor de 3 que se llama x y que es de tipo int, ¿listo? Después de eso, yo puedo hacer una asignación de valor. Yo puedo decir x es igual a 7. Entonces, lo que hago es coger el cajoncito y colocarle un 7 en esa posición, ¿listo? Entonces, también le puedo decir después x es igual a 0. Y entonces lo que hago es coger el cajoncito que se llama X, que es de tipo entero, y le guardo el 0. Eso es la asignación. ¿Listo? Listo. Muchachos, entonces es el momento como para que ustedes se pongan ahí. Bueno, Juan Alberto hizo un resumen. Sí, así es. Pero el entero más que un número común y corriente es un número sin decimales. ¿Listo? Eh,
Entonces es el momento, envíen de nuevo el enlace de Discord y envíen el enlace de los grupos de WhatsApp que tengan. Si pueden enviar el enlace de la invitación al grupo, mejor. Y así de una vez ya quedan ahí registrados, ¿listo? Voy a parar la grabación para que no les quede tanto.